Y continuamos esta noche en Millennium Radio, escuchando cosas paranormales, esta noche con un invitado muy especial, Leandro Tiberio desde Argentina. Estamos hablando sobre el gnosticismo. Bueno, recuerden que las personas que quieran participar con nosotros, tengan alguna inquietud, tengan alguna pregunta sobre este tema, lo pueden hacer a través del 320-718-3928. Si están en el exterior, le agrega el 57 320 718-3928. Vamos a mirar, Leandro, tenemos una pregunta por acá. Para mí es una pregunta un poquito confusa, pero vamos a mirar, no sé. Bien. Vamos a mirar. Se dice así: ¿qué opina de la palabra corona, que tiene 6 letras, y a la suma de estas, que es el 3 más 15 más 18 más 15 más 14 más 1, da 66? Entonces tenemos como resultado el 666. A ver, como recientemente vaticiné, porque sabía que algunos de los temas podían encarar para este lado, la oscuridad o ese tipo de energías han sido muy mal interpretadas durante muchísimo tiempo. A efectos prácticos, y volviendo a lo que dije antes, yo no pienso que el universo sea algo así, como bien vos dijiste, para citar a tus palabras, David, también, ¿no? El Tao, el centro. Yo no pienso que el universo sea algo polar, es decir, bueno, malo. Yo no pienso que exista una fuerza mala y oscura por completo, y tampoco una fuerza buena, perfecta, absoluta, por completo, desde ese sentido tan polar, ¿no? Por lo menos no comprensible o cognoscible por la mente humana. Entonces, tal vez calculo que la pregunta está orientada a qué pienso si el coronavirus es algo así como satánico y demás. Vamos a distinguir las cosas en diferentes capas. Sí creo que está totalmente manejado, dominado, o sea, manipulado, sí. Obviamente, eso ya creo que todos los que escuchan en la radio, por lo que estuve viendo, saben de lo que estoy hablando, que está totalmente manipulado, los números, y bueno, eso da asco también. Pero también, lo que yo les quiero contar, y me interesa mucho hacer un llamado, hablando de llama, llamado viene de encender la llama. Entonces me interesa mucho hacer un llamado a las almas, que es lo único que tiene que pasar para que gane la oscuridad, es que los de la luz no hagan nada. Y entonces, la forma de enseñar de la luminiscencia es lo que se llama una forma directa. La forma de enseñar de la parte oscura es de lo que se llama una forma opuesta, es decir, enseña por el castigo, enseña por el error, enseña por el dolor. Y entonces las dos grandes fuerzas, yin y yang, si queremos, lo positivo y lo negativo, ¿no? Como lo querramos nombrar en la disciplina que conozcamos, lo bueno y lo malo, el dios y el demonio, como lo quieran llamar, están lanzando en realidad efectos prácticos para generar un tercer estado, que es el Tao, que es el presente y demás, ¿no? Brahman, Vishnu, Shiva, pasado, presente, futuro, subconsciente, consciente, inconsciente, y así con todas las tres fuerzas que siempre existieron. Entonces, lo importante de esta fuerza es que nos está generando una resistencia tal que, al igual que la placenta, nos está generando una resistencia que sin esa resistencia no podríamos generar la fuerza interior que necesitamos generar. Es decir, a efectos prácticos, el Satán o la energía oscura o lo malo, como lo quieras llamar, no es más que una resistencia que nos pone el plano para que nosotros venzamos, ¿sí? Entonces, esta circunstancia no es que está hecha por el demonio y es mala como sí misma, sino que es una gran experiencia espiritual para que los seres de luz de una vez por todas rompamos esa placenta del miedo que nos aísla y nos empecemos a unir, que es algo también de lo que habíamos hablado, vos y yo en un momento cuando nos conocimos, de lo que yo decía, ojalá que nos podamos unir, porque yo creo que es algo que está haciendo falta. Hay mucha gente lumínica haciendo programas de radio, haciendo cosas maravillosas, pero lo importante es que empecemos a generar una matriz, una red que obviamente ponga en su lugar la cantidad de energía oscura que debe haber en nuestra Tierra de un momento hacia adelante. Estamos entrando en una era de luz y bueno, la oscuridad debe ceder ante la luz del amanecer. Así que no pienso que sea algo malo, pienso que es una gran oportunidad para que nos unamos y nos transformemos como humanidad. Muy bien el concepto. Bueno, una pregunta bien interesante desde la fuente del gnosticismo. Bueno, ¿cómo manejan ustedes
el tema de las deidades. En las deidades, pongámosle al Dios Supremo, el creador de todas las cosas, hablemos de los arcángeles, hablemos de los seres de luz, hablemos del plano angélico. Bueno, ¿cómo manejan este concepto o qué creencia tienen sobre el mismo? Bien, te voy a contar. A efectos prácticos, la creencia fundamental es todo es uno. Es decir, si Dios es por eso no pienso que Dios sea otra cosa que esta conversación, que vos y yo, que este programa de radio. Si Dios es todas las cosas, somos nosotros. Esto es Dios. Lo que pasa es que esto sea un pedacito de Leandro, mi dedo, no quiere decir que sea todo Leandro. Sí, claro. Entonces, claro. Entonces, si vos y yo somos una gota, todos los oyentes somos una gota de la gran conciencia, tal vez una gran fuerza de Dios es una gran fuerza de unión en ese sentido. Entonces yo pienso y siento que Dios es todas las cosas y existen como capas. La primera capa, que es, imagínate, será difícil tal vez de expresar específicamente con palabras sin conceptos iniciáticos, pero es muy parecido a que Dios es todas las cosas realmente. Después existe una siguiente capa, en anillos, imagínate como el punto, ¿viste? El círculo del sol, el símbolo del sol de la escuela, por ejemplo, el símbolo del sol, el círculo con el punto. Y entonces, el siguiente anillo ya es un Dios manifestado, a lo que muchos han llamado demiurgo, ¿sí? El siguiente anillo ya podrían ser deidades visibles o divisiones o partes de Dios. Brahman, Vishnu, Shiva, si se quiere, la creación, la manifestación, la destrucción, lo positivo, lo neutro, lo negativo, ¿sí? La cuarta instancia ya viene del plano de lo que tal vez en el cristianismo podríamos llamar como arcángeles o algo para así, como los ángeles superiores, donde está desde Gabriel, Lucifer, todo lo que fueron los primeros ángeles de la creación. Luego, a medida que los anillos, al igual que un sistema solar, por eso usamos mucho el conocimiento de autorreferencia, al igual que un sol, el sol central, o la luz, se ilumina para todos los costados y a medida que el universo se va alejando del centro, se va volviendo más frío. Es la misma idea. A medida que los planos de diferencia con la divinidad se alejan del centro, empiezan a aparecer las siguientes escalas. Los ángeles, los santos, los maestros ascendidos, los iluminados en esta tierra, aquellos quienes son muy creyentes, y a medida que están cada vez más alejados de los anillos de la creación, al igual que los céfiros, si querés, en algún nivel es parecido, empieza a aparecer una energía oscura, más densa y además. Entonces, digamos, a efectos prácticos, si un agnóstico no cree en nada, un gnóstico cree en todo. Lo que pasa es que lo arquitectamos de una manera ordenada en la que somos capaces de comprender que todo es real. Le podemos llamar de diferentes maneras, tal vez alguno le llame Alá, otro le llame energía cósmica, otro le llame con gran conciencia, pero es la misma cosa, sí, en efectos prácticos. Entonces, es una arquitectura del universo. Digo, esta mesa en la que está apoyada la computadora es de madera y es una mesa. Pero ¿cómo? ¿En qué quedamos? ¿Es de madera o es una mesa? No es excluyente que sea de madera que sea una mesa. Entonces, algunas cosas no son excluyentes en el universo. Es decir, pueden ensamblarse a la perfección. Bien, ok, perfecto. Bueno, muy bien. Por ejemplo, digamos, ¿cuáles son las prácticas gnósticas? Por ejemplo, digamos, si yo quiero ser gnóstico, ¿cuáles son las prácticas que debe tener un gnóstico? Bien. ¿Hablamos de los pasos que estudiamos en la escuela o hablamos, por ejemplo, de cuáles son las áreas de interés? Ok. ¿Cuál de las dos? Más o menos, por decir algo, bueno, hay que empezar por ser vegetariano, meditar, ok. Sí, mira, bueno, nosotros empezamos desde lo sencillo. Sí. Como dice el Zen, cuando cortas madera, corta madera, cuando bebes agua, bebe agua. Antes de hacer un viaje astral, primero aprende a trasladarte comúnmente. Antes de estar en el futuro o en el pasado, aprende a estar en el presente. Antes de comunicarte telepáticamente, aprende a comunicarte verbalmente con otro ser humano. Antes de ordenar un plano astral, aprende a ordenar tu casa. Sí. Antes de tener una mente y espíritu fuerte, primero fortalece tu cuerpo. De la misma manera que la pirámide, vamos fortaleciendo como un árbol, seguimos la vida natural. Primero sus raíces. Sin raíces en esta tierra, sin la comprensión del por qué, no vamos a poder comprender los conceptos superiores, porque los conceptos superiores se apoyan sobre conceptos tan sencillos y tan sublimes como lo natural. Y entonces, en lo natural está lo divino. Cuando todo es sobrenatural, todo es natural. Más, cuando algo
es natural, es sobrenatural. Okay. Pues si nosotros somos capaces de entender lo natural, entenderemos la cantidad de sobrenaturalidad que existe en eso cotidiano. El mismo universo. Por ejemplo, claro, por ejemplo, si nos ponemos a pensar, en este momento estamos todos en una pelota de millones de toneladas, girando a muchos kilómetros por hora, a perfecta distancia de otra pelota casi 500.000 veces más grande, incinerada, prendida a fuego, yendo a toda velocidad por el universo, sin lastimarnos, con perfecta sensación de armonía. Si eso no es sobrenatural, volando en el universo, yo no sé qué es sobrenatural. Entonces, dentro de la naturaleza existen los grandes misterios de concepción, todo lo que nosotros podemos concebir como natural. Entonces, lo que hacemos en realidad, efectos prácticos, es hacer prácticas que primero te llevan a la vida natural, a que vos barras tu casa, limpies tu cuerpo, ordenes tu mente, y a partir de ahí empezamos, como los chakras, a poder comprender otros aspectos. Cuando yo ordeno mi mente, ordeno mi casa, puedo ordenar mi mente, y a medida que ordeno mi lenguaje, cuando yo conozco dónde están las cosas, conozco en dónde están mis pensamientos, cuando yo tengo conciencia de las consecuencias de mis actos, porque lavando un plato se me rompe, tengo conciencia sobre mis actos que puedo lastimar a una persona. Y así sucesivamente vamos ascendiendo, comenzando por las vibraciones más bajas, las densas y las naturales, para llegar a altos niveles de conciencia que están basados sobre la vida cotidiana. Y entonces la conexión con otra persona telepática, o la conexión astral, o el viaje astral, no va a ser más que la capacidad para ordenar tus pensamientos en un plano superior, o la capacidad para poder conocer la conexión entre personas, por ejemplo, o planos. Entonces, ¿qué es lo que un gnóstico hace? Empieza desde lo básico, empieza desde lo natural, tener una vida sana, la que sea, no importa, una vida sana, tener un trabajo digno, ser una persona amable, ser una persona honesta, transparente, ser una persona en búsqueda de la verdad, con aceptación y humildad del camino. Y a partir de ahí, los siguientes conceptos son naturales de aprender cuando comprendemos el por qué hacerlos. Cuando yo comprendo el por qué hacer algo, ahí es cuando se enseña, y no antes. No son florituras de ego, no es eso, son herramientas más para poder lograr mejores cosas. Una sanación, el tarot, la astrología, un viaje astral, la telepatía, lo que sea. Uh-huh. Vienen a ser herramientas. Okay. ¿Sí? No sé si esto responde a tu pregunta. Sí, claro que sí. Bueno, aquí nos vamos a meter en una pregunta bien interesante. Por ejemplo, digamos en Medellín, de pronto hay algunos movimientos gnósticos que me ha tocado pues conocer. Tienen una manera muy interesante de seducir o atraer un público de la siguiente manera. Un volante que llega y diga, por ejemplo, ¿te gusta realizar viajes astrales? Bueno, te invitamos a tener viajes astrales. Bueno, hablemos un poquitico sobre los viajes astrales. Están en tu práctica, en fin, en la práctica de tu escuela. Y bueno, hay que hablar mucho sobre la experiencia de los viajes astrales. Pero primero, hablemos qué es un viaje astral y si lo practican ustedes como tal. Exactamente. Mira, para poder comprender un viaje astral, en realidad, para conocer el futuro o el pasado, para conocer otros planos, hay que poder estar en el presente. ¿Sí? Si vos no podés abrir tus sentidos en el presente, no vas a poder abrir tus sentidos para conocer un viaje astral. Sí, la respuesta es sí, obviamente conocemos esas técnicas, pero insisto que hay que saber para qué usarla. Es como cuando las personas vienen y me dicen, Lean, yo quiero que me abran los registros. Y yo te digo, ajá, ¿para qué querés abrirte los registros? Contame. Sí. Porque es como que yo vaya a un médico y le diga, hola, quiero que me abras el pecho. ¿Por qué? Porque yo quiero abrir el pecho. Ajá. Es una técnica. Correcto. Es una técnica que tiene un fin. Entonces, un viaje astral es una técnica de elevación de la conciencia en la que nosotros podemos percibir en un plano mucho más sutil las capacidades que tiene el universo para emitir determinados mensajes que se perciben, una parte, por ejemplo, en el inconsciente o en el simbolismo. Pero para eso hay que estudiar mucho simbolismo, lo cual es un nivel anterior. Para eso hay que estudiar mucho la comunicación y el funcionamiento del universo. Por ejemplo, telepatía. Mucha gente quiere aprender telepatía, pero la telepatía tiene una corriente energética que lo alimenta, que es el patos. Su mismo origen de la palabra lo dice, patos, P-A-T-H-O-S. El patos es la tercera energía del universo, Tánatos, Eros, Patos. El patos es la misma energía que, la misma corriente que alimenta, por ejemplo, la empatía. Su misma palabra lo dice, empatos.
la simpatía, la apatía. Si yo no sé ser simpático o empático, menos voy a poder saber ser telepático. ¿Se entiende? Sí, sí, claro, claro. Entonces, de la misma manera, un viaje astral. Antes de conocer un viaje astral, conocemos los astros, obviamente, los regentes magnos. Y entonces antes viene el conocimiento de astrología, que es el funcionamiento de la estructura electromagnética del universo. Plutón, Urano, Neptuno, Saturno, Júpiter, Marte. Y entonces eso viene un conocimiento anterior, hermético, antes de poder conocer los astros. Entonces es muy difícil poder conocer, sin conocer empáticamente la sensación de cuando vos haces un viaje astral, la sensación de algo que puede llegar a ser vibrante, o atacante, o agresivo, o suave, o dulce, o abierto, o cerrado, o bloqueado, o fluido, o lo que sea a través del plano en el que estés. Si eso no lo puedes entender antes, al menos de una manera intelectual, conectándote con un momento en donde, por ejemplo, Júpiter, que es una gran fuerza electromagnética de poder, está cerca, y entonces en esos momentos experimentamos determinadas sensaciones en el cuerpo. O Marte, por ejemplo. Marte es una gran pelota de metal. Sí. Entonces afecta el electromagnetismo orientado al hierro. Hierro tenemos mucho en la sangre. Entonces los maestros vamos guiando a los discípulos, a los estudiantes, nosotros les decimos estudiantes, ¿no?, a que se den cuenta qué está pasando en su cuerpo, que estamos todos como sanguíneos, porque está Marte dando vuelta por ahí. Y entonces, a partir de conocer ese tipo de sensación, podés entender qué pasa en un plano astral, conociendo los astros, por ejemplo. Entonces, los viajes astrales son eso, son la capacidad para poder viajar en otro plano con otros sentidos y otros simbolismos. ¿Sí? Eso es un viaje astral. Ser capaces de viajar en el plano de la conciencia subjetiva y simbólica. Muy bien. Por acá tenemos una pregunta que nos hace Carlos Chamorro desde Quito, Ecuador. Nos dice lo siguiente: buenas noches, un saludo desde Quito, Ecuador. ¿El conocimiento de los viajes astrales son lo mismo entre los dos estudios como el desprendimiento del cuerpo? Bueno, sí. No. Sí, ok. A ver, decime. No. Estaba ya como, ya iba a cuestionar como la pregunta también, no sé. Claro. ¿Querés repetirme la pregunta o querés responder algo? Te la quiero repetir, vamos a mirar. Dale. ¿El conocimiento de los viajes astrales son los mismos entre los dos estudios como el desprendimiento del cuerpo? Esta pregunta es como rara, ¿cierto? ¿O me parece a mí? Sí. Un poquitico. Creo que estás preguntando si el desprendimiento del cuerpo y el viaje astral es la misma cosa. Sí, puede ser. Lo que pasa es que sí, de pronto el concepto que le está dando no es el más apropiado. Pero bueno, claro. yo si él preguntara, el conocimiento de los viajes astrales son los mismos entre los dos estudios como el desprendimiento del cuerpo, porque es que el cuerpo en cierto modo no se desprende, el que se desprende es el alma o el espíritu, la esencia como tal. Claro. Creo que quiso decir algo así. Sí, es lo mismo el desprendimiento, la descorporización, digamos, de la conciencia, y la respuesta es no. Uno puede hacer viajes astrales sin la necesidad de hacer un desprendimiento de lo que los egipcios siempre llamaron el Ka, ¿sí? El Ka es la parte del alma que es lo equivalente a la conciencia, sería. Entonces el Ka podría viajar, salir y viajar, o podríamos sencillamente recibir directamente con determinadas otras técnicas el plano astral desde donde estemos. No es necesario viajar, o sea, salir de nosotros. Sí. Esa es como la idea. Sí, es una técnica que se ensambla, sí, pero podría no ser necesario salir. Ok, bueno, muy bien. En las prácticas de viajes astrales, ¿qué puedo lograr yo cuando ya soy una persona de pronto muy hábil, muy práctica en realizar un viaje astral? ¿Qué podría lograr? Tanto para el espíritu, para el aumento de la conciencia, bueno, en fin. Bien. Por eso decía, saber para qué hacer un viaje astral es más importante que hacer un viaje astral, porque de hecho muchas cosas las podemos lograr sin eso. Mirá, ¿qué podemos lograr? Bueno, depende de lo que se quiera, pero por ejemplo, un viaje astral tiene que ver con la capacidad nuestra para poder navegar un plano, como Internet, imagínate. ¿Qué podemos encontrar en Internet? Y de todo, desde un tutorial para hacer una mesa hasta un video de humor. Totalmente. Claro. Por ejemplo, un viaje astral podría servir si vos estás con una persona, por ejemplo, y querés cuidarla, o sabés que una persona está pasando por ejemplo,
está pasando por determinado proceso, vos viajás a través del astro a cuidar a esa persona, a guiar su mente para que acomode un proceso que no está pudiendo hacer, por ejemplo. Eso sería una característica por la cual es el equivalente a que cuando, por ejemplo, los padres van a la noche y abren la puerta para ver si el hijo sigue durmiendo. Bueno, si nosotros usamos ese tipo de técnicas para cosas negativas, muy rápidamente, por la lógica de quienes conocemos el viaje astral, vas a viajar por planos negativos, porque tu mente está emanando señales negativas. Voy a hacer viajes astrales para espiar a mi vecina. Y esa Muy cosa. bien. Entonces, haces 2 cuadras astrales y te llenas de energía negativa, porque estás viajando con un concepto sucio. Entonces, por ejemplo, conocer conceptos secretos, hablar con maestros, viajar con maestros del pasado, comprender conceptos sustanciales que aún no están manifestados, entender partes de la historia que no han sido bien narradas. Pero bueno, como todo, hay que saber bien dónde meterse, porque es como internet, puedes terminar en cualquier lado. Sí, perfecto. Muy bien, excelente, muy buena tu explicación. Quiero leer algo por acá que nos escribe alguien también desde Ecuador y nos dice lo siguiente. Muchas gracias por la información, muy profesional. Lean La Escuela Gnosis, es una gran escuela, me ayudó mucho en la vida. ¿Correcto? Es un aporte que nos hace alguien desde Ecuador. Muchas gracias a este oyente. Muchas gracias. Un abrazo para él. Dios lo bendiga. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar un poco, Leandro, sobre qué es la magia sexual. Vamos a hablar de la magia sexual. Bueno. Bien. ¿Quieres que te cuente? ¿O hay Sí, una claro, pregunta? por favor, cuéntanos qué puedes... Bien, te cuento. Mira, primero hay que entender cómo funciona la sexualidad antes de hacer magia con la sexualidad. Es como todo. Por eso, cuando cortas madera, cuando bebes agua, bebe agua. Antes de poder hacer magia sexual, primero tenemos que entender qué es la magia y después cómo funciona la sexualidad y después mezclarlos. Sí. Entonces, tenemos que entender que el conocimiento del cuerpo, nosotros somos generadores. Por eso mismo se llama genital. Genital, generador, vienen del mismo origen de la palabra. De hecho, el origen de la palabra origen es algo que se conecta con la fuente, pues gen significa fuente o esencia. Por lo tanto, nuestros genes son la esencia o la fuente de nuestra información. Los genitales son el lugar en donde se guarda el gen. Por lo tanto, un generador significa algo que se conecta con la fuente o que provee de esencia. Esa esencia es el semen en el caso del hombre, que es la sustancia activa que funciona en la magia sexual. Si nosotros no comprendemos cómo cuidar de nuestro cuerpo, menos vamos a poder hacer magia sexual. Ahora bien, tenemos que entender qué es la magia. La magia es el conocimiento oculto, es decir, se necesitan determinadas capacidades para poder percibirlo. No es oscurantista, sino que es oculto, y la magia es una ciencia. La magia es una ciencia. Lo que pasa es que cuando hablamos de magia la gente espera ver volar cosas y apariciones de dragones, y eso no es magia. Bueno, sí es magia, se ocurre, pero no es así. Entonces la magia sexual es la capacidad, uniendo todo esto, es la capacidad para poder generar energía para producir sucesos en determinados planos a través de los cuales se necesita A, una cierta cantidad de energía, B, una cierta cantidad de conocimiento para llegar a ese plano. Entonces con la magia sexual, cuando nosotros generamos mucha energía, podemos hacer muchas cosas, pero mucha atención acá, por favor, a todos los que estén escuchando. No hay que hacer eso antes de conocer muchas otras cosas. Y les voy a contar por qué. Porque si nosotros no sabemos cómo manejar toda esa cantidad de energía, porque previamente no preparamos el cuerpo, es el equivalente a meter los dedos en el enchufe. En muy poco tiempo te frita el cerebro, porque es mucha energía. Y empezás, si no trabajaste bien tu ego, si no trabajaste bien el orden de las cosas, si no entendés el porqué espiritual de todas las cosas, insisto, repito, y esto es un reto con mucho amor, la inspiración. Si yo voy a hacer magia sexual para hacerme el canchero, para decir, yo sé hacer magia sexual, automáticamente lo peor que te puede pasar es conectar mucha energía a ese concepto, porque encima ahora te va a volver loco y te va a trastornar. Es decir, vas a ser un trastornado con mucha energía. Entonces hay que saber para qué generar mucha energía. Una vez que nosotros entendemos el para qué vamos a generar, que el cómo, que es la magia, y el de qué manera, que es la sexualidad, combinamos estos tres elementos en generar mucha energía para establecer determinada ciencia espiritual o para hacer funcionar determinados procesos en el cuerpo, como la elevación de la conciencia, como la amplitud, como el conocimiento del inconsciente, como la manifestación de un montón de cosas,
pero tenemos que procurar que no se nos friten los circuitos, porque la sexualidad, pensemos, que genera vida, es mucha energía, de verdad. Tal es así que el cristianismo, en sus malas prácticas de no haber escuchado a determinados maestros con los coptos, estoy hablando de hace muchísimos años, sí, han entendido mal el celibato y la mayoría de los curas han terminado fracasando en la práctica justamente porque no entendieron qué hacer con eso. Y entonces luego, como un elástico, aguantaron hasta que terminaron haciendo las peores perversiones, peor que hubiese preferido que tengas novia, hermano, ¿qué hiciste? Tipo, entonces, de la misma manera, la magia sexual sirve para conocer muchos secretos del universo que necesitan de mucha energía. Y para eso la unión del amor es perfecta. Y entonces ahí es donde viene, una vez que generamos energía, la curación, la sanación del cuerpo, la sanación de las emociones y la sanación de la mente. ¿Por qué? Porque entre los dos generamos mucha energía. Y después podemos elegir dónde llevamos esa energía. Si la llevamos al cuerpo porque hay que sanar alguna zona, si la llevamos a las emociones porque hay que sanar alguna emoción, o si la llevamos a la mente porque hay que conocer o sanar algún concepto que puede estar mal conectado. Pero hay que saber cómo conducirla porque, insisto, puede ser como meter los dedos en el enchufe. Si no tenés conocimiento, te destruye. Ok, excelente. Muchas preguntas nos están llegando a través de nuestro WhatsApp. Vamos a ir a otra pausa comercial. Ya regresamos nuevamente con la tercera y final parte de este programa. No se olviden, excelente, recuerden nuestra línea Millennium 320-718-3928 y regresamos en contados minutos. Ya regresamos.